¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamí para adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Bueno, entre tanto, habíamos recibido y saludado al ex congresista y abogado, también historiador, Víctor Andrés García Belaunte. ¿Quiere participar usted sobre este tema o está sorprendido? No, yo creo que si han participado dos abogados en ejercicio, yo no soy abogado en ejercicio, sin ejercicio más bien. Entonces yo creo que no hay nada más que decir, ¿no? Bueno, entonces hablemos sobre otro tema que ha dado lugar también a cierto debate, porque el debate es necesario, un país libre, que hayan opiniones diferentes y que sean dirimidas por la autoridad que corresponde, el señor del Castillo, y esto va a ser hecho por la Corte Suprema, y todos tendremos que atenernos a eso. Pero hay un tema diferente que tiene que ver con la actividad en el Congreso en relación a sus trabajadores. Hemos tomado conocimiento de un momento, cuando usted termine de hacer sus respuestas acá, vendrá, si el tráfico lo permite, la secretaria general de los trabajadores del Congreso nos dirá cuál es su sindicato, aparentemente hay varios, y lo que afirma es que ha sido despedida por haber hecho declaraciones públicas, después de que el 24 de junio se aprobara una norma que prohibía a los trabajadores hacer declaraciones públicas. ¿Cómo era cuando usted era congresista? Y si esta norma se ha aprobado, ¿qué le parece? A ver, yo creo que hay varios sindicatos en el Congreso, no es uno solo, son varios. Y todos son muy respetables, por supuesto, son trabajadores, muchos de ellos con muchos años y conocen muy bien la mecánica parlamentaria. Y yo creo que casi todos ellos, los que yo he conocido, se identifican plenamente con el trabajo parlamentario. Ahora bien, yo entiendo que una institución como el Congreso o cualquier otra institución respetable y grande, lo que quiere es que sus trabajadores no los injurien, no los ofendan, no los insulten. Bueno, no creo que ese caso sea de esta señora. Más bien pueden haber declaraciones pretendiendo a mejoras laborales, eso se comprende. Lo que no entendería yo es si es que estos sindicatos hayan hecho uso y abuso del lenguaje para denostar o desprestigiar a la institución a la cual pertenecen, que creo que no es el caso, por lo menos yo no lo conozco así. Y por lo tanto me parece que es una exageración despedirlos, ¿no? Parece que su destitución lleva firmas del secretario del oficial mayor, el señor Giovanni Forno, que ha dado muestras de gran lentitud para tomar otras decisiones. En este caso parece que ha sido rápido en cuestión de horas. No sé si con el aval del presidente Saluana, no lo sabemos, que en general es un hombre prudente y es un abogado, y que ha sido un hombre comprometido con una serie de causas laborales, así que me llamaría la atención que se destituya con esa rapidez a alguien en aplicación de una ley que más parece propia de un régimen como el de Hugo Chávez, ¿no? Bueno, además depende lo que se haya dicho. Yo recuerdo que cuando era congresista y perseguía las causas que yo había asumido como causas de fiscalización, por ejemplo, el caso Orellana y otros casos más, yo recuerdo que había un asesor de un congresista de izquierda que constantemente me atacaba. Entonces yo fui a hablar con el congresista que se sentaba cerca a mí, le dije, oye, tu asesor me está atacando, o sea, parecería que la crítica viene de tu oficina, hazlo tú. Y llegamos a una conversación muy agradable y después no pasó nada más. Pero entiendo que sí, que si tú eres parte de una organización, de una institución como esa, no puedes estar atacando pues a los titulares de esa institución. En el terreno personal me refiero. Ahora, si son temas laborales, es otra cosa, ¿no? Tus derechos laborales son irrenunciables y por tanto tampoco te puedes callar ante una injusticia laboral que pueda afectarte directamente a ti, ¿no? Vamos a recibir, si es que llega, pese al tráfico, a la señora Mari Silva, que nos dirá qué es lo que ha declarado ella y cuál es la causa por la que ha sido destituida. Eso, el tema de qué dijo, eso es lo importante, cuáles son sus declaraciones, porque ahí está el kit del asunto, ¿no? Para poder tomar una decisión tan drástica como esa que me parece a primera vista exagerada. En realidad había un proceso disciplinario respecto de ella desde hace más de un mes, cuando hizo declaraciones hostiles al viaje del señor Saluana a China. Bueno.
su opinión sobre esa libertad que una trabajadora se expresa sobre eso. No se está expresando sobre nada interno que ella sepa por qué era trabajadora. Sí, estaba en los diarios, sí, ¿no? Pues no es la persona adecuada para protestar. Que protesten son los colegas en todo caso, ¿no? Todos los colegas deberían decirle a su presidente, usted no puede viajar, ¿no? Es lo normal. Muchos lo hicieron, todos no. Claro. Algunos lo defendieron, pero claro, algunos lo hicieron. defendieron, pero lo lógico es que los colegas tienen la obligación ética y moral y la obligación con sus electores de que si ven algo raro y extraño en la dirección del Congreso al que ellos pertenecen y que son colegas de ellos, tienen la obligación de denunciarlo, para eso están. Pero claro, si ellos no lo hacen, que venga la gente de atrás o empleados o gente que recién ha llegado a trabajar y que empiece a asumir este rol, me parecería exagerado, ¿no? De acuerdo. Hablemos entonces sobre otro tema, pese a que usted se rehúsa a hacerlo en su calidad de abogado, pero quizás sí como una persona que ha seguido de cerca los casos de la gran trama de Lavajato. Y estamos ante la muerte súbita y sorpresiva de uno de los actores más importantes del caso que concierne específicamente a la alcaldesa y Susana Villarán. ¿Qué opinión se ha formado a partir de los elementos de los que disponemos hasta ahora? Claro, está mal hablar mal de los muertos. Eso parece que no es lo ideal, ¿no? Pero yo recuerdo hace 6 años o algo más, en la Comisión Lavajato, y llamamos a declarar al señor José Miguel Castro. José Miguel Castro. Lo llamamos a declarar. ¿Qué año era? Creo que ha sido mayo del 18. Hace 7 años. ¿Ya? Entonces, y acá tengo sus declaraciones, incluso todas completas. Y entonces están llenas de mentiras y de falsedades. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo... ¿Había sido liberado de la cárcel ya? Yo creo que en la Comisión Lavajato, que yo recuerde, se adelantó un poco a los hechos. Los fiscales son muy lentos y la Comisión Lavajato trabajó bastante bien y emitió una serie de informes que parecería que no fueron tomados en cuenta. Quizá por andar demasiado rápido. Pero el señor José Miguel Castro dijo una serie de cosas importantes, que muchas de ellas mentiras. Por ejemplo, que el negocio o la concesión o el contrato con Rutas de Lima había demorado 3 años solamente de conversaciones con ellos. Dijo, por ejemplo, que no habían llamado ni habían pedido información del Ministerio de Economía. No habían pedido información del Ministerio de Economía. Y que habían tratado con ellos y que básicamente la propuesta era de ellos y que la municipalidad se había un poco allanado al tema. Y después dijo que el contrato no lo conocía, que no conocía el contrato que se había firmado de Rutas de Lima con Brookfield, que se había vendido en esos momentos, se había vendido justo por ahí, 1 mes antes o 2 meses antes se había vendido en $400 millones. Ahora están pidiendo 200 solamente por un peaje y 2.700 por el contrato en general. Dijo, por ejemplo, que no estaba previsto que Rutas de Lima suba 66% de las tarifas de peaje en los primeros 3 años. No estaba previsto. No estaba en el contrato. O sea, dijo una serie de cosas que llamaron la atención y por supuesto que él lo hacía por convicción y además nunca pudo justificar cómo, siendo el economista, una persona sumamente preparada e inteligente en temas financieros, le habían permitido entregar toda una autopista como la vía de evitamiento hecha por el gobierno central, no hecha por la municipalidad y entregada a la municipalidad simplemente como para recursos, para que tenga recursos, se le había entregado a cambio de 3 o 4 o 5 obras, nada que ver con el evitamiento, como el Derby Monterrico, por ejemplo, a cambio solamente de 4% de los ingresos que se le iban a dar a la municipalidad. 4%. Yo dije, oiga, usted es economista. ¿Usted cree...? Ahora, todo eso parece ser antes de su conversión, porque estuvo preso y si salió es porque quiso ser colaborador eficaz y cambió la versión de los hechos. Sí. Y se convirtió en el acusador principal y en el que aportó más información, ¿no? Entonces, eso es después. Eso es después, ya. Efectivamente. Pero parece que ha cambiado varias versiones, según dicen los abogados, que han cambiado varias versiones y por eso es que nunca pudo lograr la colaboración. Pero la pregunta es, la crítica es al Poder Judicial, sobre todo al Ministerio Público. 8 años y no han podido ni siquiera iniciar el juicio. Bueno, 8 años. El juicio está previsto en septiembre. Pero han pasado 8 cuando años. se les pidió sesiones más rápidas,
dijeron que los jueces que ven este caso ven simultáneamente otros. Pero perdón, 8 años, para eso se nombra jueces ad hoc y fiscales ad hoc. ¿8 años? O sea, en 8 años cualquiera se puede morir. En este caso yo creo que había un asesinato. Por lo poco que he visto, no creo que nadie se pueda meter un cuchillo acá y suicidarse. Yo creo que acá ha habido una mano negra, una mano asesina alguien se beneficia con esto. La muerte del señor Castro, que sabía todo y que fue el cerebro que armó toda la telarañas financiera. Banco en Andorra, que es un paraíso fiscal. Todo eso lo fue. Donaciones hasta $10 millones de dos empresas brasileñas, por lo menos, ¿no? Odas y Odebrecht. Hay que recordar que era banquero, que él venía del Banco Interbank, que había trabajado con un señor Andrés Muñoz, que era uno chileno, representante de los chilenos que fueron originalmente propietarios o accionistas del Interbank, y que luego, cuando salen ellos de ahí, él se va a trabajar con Castro, con Mudián, se va a trabajar con Castro a la Caja Metropolitana y hacen negocios. Le dan préstamo a una empresa que era deficitaria, sacan 30 millones de soles para un negocio de gas para los automóviles, que también fue otro fracaso. O sea, estafan a la Caja de Ahorros también los dos. Entonces, con todo esto, el señor sabía mucho. La pregunta es, ¿por qué muere ahora? ¿A quién beneficia? Finalmente su declaración no la ha hecho todavía, la última, la firme, no la ha hecho. ¿A quién beneficia que él no declare? Por lo que ha dicho el doctor Vargas Valdivia, ya no vale. Lo que él haya podido decir severamente contra sus ex colegas y ex amigos, puesto que las ha hecho sin la presencia de los abogados de la otra parte. Ese es el régimen de la búsqueda de ser colaborador eficaz, ¿no? Así es. Claro, en derecho no es matemáticas. 2 y 2 no son 4 necesariamente. Cada abogado tiene su interpretación, pero lo que ha hecho Vargas Valdivia me parece acá muy razonable. Si él no había declarado finalmente, porque los juicios todavía no se había iniciado, ¿se le puede tomar en cuenta lo que dijo antes o las declaraciones casi en privado de antes? Si es así, el juicio de Villagrán se cae. Bueno, pero hay otros testimonios y aparentemente todos sostienen que no son los dichos del señor Castro que se pueden usar, pero son las pruebas que aportó. Bueno, ojalá que sí sea así, ojalá que sí sea así. Pero en todo caso, la muerte del hombre más importante, del creador, del genio, del mal, de esta estructura o telarañas financiera que él creó para sacarle plata a Odebrecht y metérsela al bolsillo, porque él tenía muchas propiedades que las pasó a nombre de su esposa primera cuando empezaron los juicios y vendió sus automóviles, etcétera. Si este señor no está presente, y como no va a estar presente, entonces el juicio empieza con vientos en contra. Eso es lo que puede pasar. Ciertamente. Vamos a ver qué es lo que la policía logra establecer sobre la causa de esta muerte, porque el documento policial inicial habla de presunto suicidio. Efectivamente. Yo no creo que sea suicidio. Fíjese, el suicidio es una cosa muy compleja y requiere además no solamente una gran decisión, sino una gran fortaleza física. Nadie se corta, pues. No, parece que es una penetración de un cuchillo de cocina. Bueno. Según el documento policial que he leído, 14 centímetros. Sí, efectivamente llama mucho la atención. Se suicidan o se tiran de un puente, se tiran de un edificio, o se pega un tiro, o se ahorcan. Pero este tipo de suicidio con cuchillos, la verdad, no he visto en los últimos 40 o 50 años. Bueno, hablemos entonces de otro tema en el cual usted tiene experiencia, como haber sido congresista de varias legislaturas, 4 o 5, me parece, ha sido elegido usted. ¿Qué es lo razonable de tener como mesa directiva para el último año, que por la fuerza de las circunstancias coincide con un proceso electoral? Yo creo que lo razonable es que los que vayan a la mesa directiva el último año no tengan la intención de ir a la reelección. ¿Pero quién no tiene intención? ¿Cómo lo sabremos? Ese es el problema. Ese es el gran problema. Creo que se hizo reelegir 4 veces después de la primera, pero creo que la tentación de la reelección siendo parte de la mesa directiva es muy grande, porque pueden utilizar la mesa directiva y acuerdos populacheros o demagógicos para beneficiar en su reelección. Y eso me parece que es peligroso. En cuanto a ellos, a las personas naturales, a las personas políticas que están ahí, y en cuanto a los partidos a los que ellos pertenecen, también
hay la tentación de favorecerlo con ciertas normas para lograr una mejor bancada. Entonces yo creo que hay que buscar a los más neutros, a los que tengan ningún tipo de pretensión o de ambición de ser reelectos, que quieran terminar bien su función, quedar bien con el electorado y luego retirarse e irse a sus cuarteles de invierno. ¿Y eso significa quién en las actuales circunstancias? Usted conoce al personal, conoce los partidos que hay, las bancadas que hay. Es difícil hablar de nombres, pero bueno, pues se me ocurren algunos nombres, me puedo quedar corto, por supuesto, y no quiero ofender a alguien que conozca y que no haya mencionado, ¿no? Pero se hablan de la señora Chaí, se habla del señor Cueto, se habla de que Williams pueda volver, en fin, se habla de una serie de gente que está allí, que no tiene ambiciones personales desmedidas y que no quieren o no pretenden seguir en la carrera política. Si es así, esas personas creo que son las ideales para que puedan manejar el Congreso y que preparen el Congreso para una transición que va a ser bien complicada, porque va a ser una transición a un Congreso totalmente diferente. Estamos hablando, usted ha dado 3 nombres de personas congresistas que tienen más de 70 años. Ese es el criterio. Bueno. Pero conocemos otros septuagenarios que sí quieren ser candidatos. No sé si hay alguno presente en esta mesa. Habría que buscarlos. Pero yo creo que esa es la impresión que tengo. En el caso de que alguien de los que quiere candidatear quiera ser presidente de la mesa, no me cabe duda de que va a utilizar la estructura, la logística y la tribuna que le da la mesa directiva para poder hacer su propia campaña. Ojalá eso sería fatal. Que sus palabras sean oídas y que los congresistas se pongan de acuerdo con una personalidad que no aspire a ser reelegida y que tenga garantías de poder velar por la neutralidad. Entre los nombres que ha citado usted es el de la ex fiscal de la Nación, justamente Gladys Echaíz. Ha citado también al señor José Cueto, de Honor y Democracia, que es la misma bancada que el otro, y al general en situación de retiro, Williams, que ya fue presidente del Congreso después de haber sido un héroe durante el operativo de Chavín de Huanta. Y algunos más que, en fin, que se me escapan, algunos nombres que se le perdonará si alguien se siente que no lo ha tomado en cuenta usted. Muchas gracias y muy buenas noches, señor García Belaunte. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a una dirigente sindical, secretaria general, dice ella, del Sindicato de los Trabajadores del Congreso de la República, y nos dirá qué ha pasado con ella, qué es lo que ha conducido a su destitución y cómo ha tenido lugar ella. Lo hacemos después de una breve pausa.